y que fue votada y que ya está en la ley para garantizar un mejor desempeño en los proyectos, más seguridad en las entregas, y toda la industria tiene que estar preparada, y por eso nos pareció muy relevante invitar a nuestros dos expertos del día de hoy. Ellos nos acompañan de Grupo Cajal, son una empresa muy importante del sector, y nos permitimos presentar primero a Israel Calderón. Él es el director ejecutivo de Grupo Cajal. Es una empresa que se encuentra en las primeras 10 en el sector afianzador en nuestro país. Él es licenciado en Administración de Empresas, es contador público y es psicólogo. Entonces, vaya, tiene un perfil muy interesante para el sector. También tiene una maestría en Administración Pública. Es maestro en afianzamiento y negocios y tiene un diplomado en alta dirección de empresas, en mercadotecnia y en psicoanálisis. Es director administrativo así también en IDQ Inmuebles Constructora. Como ven, bueno, pues estamos hablando de expertos que tienen experiencia específicamente en el sector que nos interesa. También les presento a Iván Sandoval Olivas. Él es representante comercial de Grupo Cajal. Él ha sido broker nacional desde 1997, 100% financiero, ha impartido cursos en este sector en diferentes entidades gubernamentales y cuenta con un curso en la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Querétaro. Me da mucho gusto recibirlos. Muchas gracias por estar acá y por la ponencia que nos van a ofrecer Israel e Iván. Y para no quitar más tiempo de su atención, vamos a pasar directamente con nuestros ponentes. Adelante, Iván, por favor. Buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando. Antes de empezar, quiero agradecer por esta invitación al maestro Marco Antonio Gutiérrez Huerta, presidente de la CENEC. Perdón, al licenciado Raúl Lefranc, director general de la CENEC, y al licenciado Noé Becerra, coordinador de comunicación, por habernos dado la invitación de impartir este curso para todos sus agremiados. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Perdón. Sí, no, perdón, adelante. Es un placer y el licenciado Gutiérrez Huerta se disculpa, viene viajando de regreso de Nueva York, le resultó imposible, afortunadamente ya está vacunado, pero esta fue digamos, el precio, ¿no?, que se tuvo que pagar. Entonces, una disculpa por ese motivo. No se preocupen, Raúl. Muchas gracias, pues igualmente muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a la Cámara Nacional de Empresas en Consultoría, muchas gracias al licenciado Noé, muchas gracias al licenciado Raúl y obviamente pues al presidente Gutiérrez Huerta, muchísimas gracias. Sin más preámbulos, si gusten que empecemos, voy a poner la presentación. Claro, adelante. No. ¿Qué hago? Okay. Para confirmar si está en pantalla para todos. Sí, correcto. Bien, pues muchas gracias. El tema que nos atañe el día de hoy es estrategias de afianzamiento ante las modificaciones de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las misma que fue propuesta por nuestro Colegio de Ingenieros Civiles el 18 de marzo del 20. Y rápidamente, para irnos directo a las modificaciones, a las propuestas que nos atañen a nosotros y que son de gran importancia,
pues está la reforma sobre la supervisora. Creo que aquí hay algo muy importante que ver. La propuesta del colegio nos indica que ya el Estado no sea juez y parte. Generalmente se viene el Estado en las obras que licita y que ejecuta a través de sus 3 órganos de gobierno en el país, pues lo hace con una supervisión que forma parte del mismo Estado. Entonces, esta propuesta me parece muy interesante porque esta figura ahora va a ser un externo a través de una supervisora que está calificada y que tiene todos los conocimientos y la preparación para hacerse responsable sobre la ejecución de los trabajos derivados de una licitación. Y como lo menciona aquí, la supervisora será la única responsable de verificar y autorizar las cantidades o actividades de obra, así como la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a las especificaciones. Entonces, yo creo que esto es una de las propuestas más interesantes, más relevantes, que tiene que ver con el colegio que ustedes presiden, que ustedes conforman. El hecho de que haya otra figura externa al Estado, totalmente independiente, que verifique, autorice y revise todas las obras que estén licitadas por parte del Estado. Entonces, ahí fortalece al sector, le da mucho mayor certeza, mucho mayor calidad sobre los trabajos que se van a ejecutar por parte de los contratistas a través de un organismo independiente que sea la supervisora. Entonces, creo que esta propuesta en su artículo 53 es de máxima importancia, relevancia para el colegio. La siguiente reforma, que tiene que ver con las garantías, con el sector afianzador, sobre el artículo 66, donde menciona que de garantizar de 12 a 24 meses conforme a la complejidad y características de los trabajos. Y cabe mencionar que la costumbre por parte del Estado, o lo que se ha venido trabajando, es sobre 12 meses para garantizar sobre las obras ejecutadas, sobre la calidad de las obras ejecutadas. Entonces, ahora la garantía será por 24 meses. Y también prevé la recepción de los trabajos, que sea mediante fianza para garantizar la calidad de los mismos. Fianza que tendrá que ser de 10 al 20% del monto total de los trabajos ejecutados, del monto total del contrato. O una carta de crédito irrevocable del 5 al 10% del monto total de los trabajos. Y una gran diferencia de instrumentos de garantía entre una carta de crédito y una fianza, pues lo primero es que la carta de crédito tiene un costo mucho más elevado, requiere que esté líquida la garantía por parte de quien la ofrece en la institución financiera que la otorga, lo cual, bueno, pues tiene un costo financiero mucho más alto, aparte del costo que tiene como instrumento la carta de crédito. O en su defecto, recursos líquidos del 5 al 10% del monto total de los trabajos en un fideicomiso, lo cual pues implica también el tener los recursos disponibles y tenerlos que aportar para poder garantizar. Entonces, como dejamos a la fianza como el instrumento perfecto para garantizar obligaciones contractuales. De hecho, la fianza está creada para ello, es un instrumento específico y totalmente jurídicamente armado para garantizar obligaciones contractuales. Entonces, fortalece el producto de la fianza, pero también es cierto que aumenta los montos para garantizar por parte de los contratantes, por parte de las empresas o personas físicas adjudicadas por parte del Estado para ejecutar obligaciones. Entonces, estas son las dos propuestas, resumiendo rápidamente, que nos atañen a nuestro sector afianzador y que a la Cámara de Empresas de Consultoría pues le tiene en mayor importancia. Pero creo que lo más relevante para la Cámara es el que ahora sí va a haber un organismo independiente que va a ser el responsable sobre la verificación y la autorización de las actividades que se generan
en base a una licitación y a la inversión por parte del Estado de los recursos públicos. Ahora bien, este es como el preámbulo acerca de lo que puntualmente refiere ese proyecto de iniciativa por parte del Colegio de Ingenieros. Pero para entender un poco más cómo está nuestro sector con respecto a ello y nuestros productos y cómo tenemos que prepararnos para poder tener correctamente nuestras líneas de afianzamientos y una correcta asesoría para estar listos para poder garantizar las obligaciones, me permito hablar un poco de dónde surge nuestro producto fianza. La fianza nace en el Código Civil Federal en su artículo 2794 y lo define como un contrato por medio del cual un tercero se compromete con un acreedor a pagar por un deudor, si éste no lo hace. Así simple y llanamente. Y ya hablando de la fianza de empresa, que es la que nosotros utilizamos mercantilmente, la que se comercializa, pues es un contrato accesorio en el que intervienen mediante un vínculo contractual un fiador, que es la fianzadora, que se compromete con un acreedor, que es el beneficiario, en este caso el gobierno, el Estado, o entre particulares quien contrata, a cumplir una obligación en caso de que no lo haga, que se le llama el fiado. En este caso sería el contratante. Y para entender cómo está esta atmósfera de esta relación tripartita jurídicamente entre estas partes, me permito presentarles este diagrama que lo hace muy claro, muy evidente esta relación jurídica. Cada una de las flechas que unen al beneficiario, a la empresa y a la fianzadora, pues tienen su flecha en ambos extremos, lo cual manifiesta que hay una relación jurídica de obligaciones de hacer, de no hacer, y que tienen que estar para ambas partes, obligaciones y derechos por ambas partes. Entonces, simulando un ejemplo del Estado, cuando hace una licitación, quien es el beneficiario, pues contrata a través de una licitación, ya una vez adjudicada a la empresa, contrata a una empresa o persona física con actividad empresarial, que será el contratista, y hay una relación en esa flecha de obligaciones y derechos donde hay un contrato de obra pública, donde hay una obligación por parte del Estado para pagarle al contratante, a la empresa, por los trabajos que va a ejecutar, que son encomendados para esa ejecución. Y a su vez, pues la empresa tiene la obligación de ejecutar los trabajos que el beneficiario o el Estado le encomienda. Esa sería la primera relación jurídica. La segunda relación jurídica es cuando el Estado, a través del contrato, le exige al contratante que lleve y garantice el anticipo, el cumplimiento y la buena calidad de lo que se va a ejecutar. Entonces, la empresa, a través de un intermediario, un broker de fianzas, en este caso Grupo Cajal, que sería el ejemplo, intermedia para que una fianzadora legalmente constituida y autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, emita una póliza de fianza que va a respaldar la obligación por parte del contratante hacia el Estado, hacia el beneficiario. Entonces aquí esta relación pues, es el documento jurídico que lo relaciona, es el contrato de múltiples de solicitud de fianzas. Este contrato pues, tiene igual obligaciones y derechos entre ambas partes. Y aquí es el punto importante que vamos a comentar sobre la iniciativa, porque la iniciativa menciona que ahora vamos a tener que garantizar por mayor tiempo la ejecución de los trabajos y por mayor porcentaje. Entonces, para lo cual la empresa, a través de su intermediario, de su broker, de su agente, tendrá que tener siempre lista, preparada, una línea de afianzamiento de un monto importante o derivado de los contratos que genera el contratante para hacer frente de forma inmediata a sus obligaciones contractuales con el beneficiario, llámese el Estado o alguna iniciativa privada. Y el otro vínculo jurídico, para cerrar esta relación tripartita, es el que existe entre la fianzadora y
el beneficiario, que es pues la póliza de fianza, donde también obviamente hay obligaciones y derechos, donde está el derecho por parte del beneficiario a reclamar o hacer efectiva la fianza en caso de incumplimiento por parte de la empresa y de parte de la afianzadora, pues la obligación a pagar en caso de que este reclamo por parte del beneficiario sea correcto jurídicamente. Esa quería mostrarles este diagrama que es muy claro para entender dónde están las relaciones jurídicas de las partes que intervienen para poder tener una línea de afianzamiento y sobre todo una fianza en tiempo y forma. Rápidamente nada más toco la división que hay o los ramos que hay de fianzas. La fianza de fidelidad, que garantiza la reparación del daño derivado de los delitos que pudieran cometerse los empleados del beneficiario. Esto lo resumo de una forma muy sencilla. La fianza de fidelidad es la que cierra el círculo de seguridad, de protección en una empresa o en una casa, por el hecho de que el seguro cubre cualquier suceso que exista de afuera hacia adentro. Y la fianza de fidelidad cierra ese círculo de seguridad porque cubre cualquier robo, fraude, abuso de confianza que exista de dentro hacia afuera. Entonces, están garantizados con cualquier robo o fraude de algún empleado o integrante de la empresa. Las fianzas judiciales, pues son las que garantizan el cumplimiento de los deberes y obligaciones o actos de particulares o del Estado dentro de un procedimiento de resolución judicial. Las fianzas administrativas, que son las principales que nos atañen a nosotros y donde están comprendidas, por eso están en rojo, porque ahí es donde están comprendidas todas las fianzas que surgen a través de la obra pública. Las fianzas y ustedes las conocen perfectamente, la fianza de anticipo, cumplimiento y calidad, que son las tres principales obligaciones que se garantizan en los contratos de obra pública. Y estos, bueno, pues garantizan el cumplimiento de estas obligaciones contractuales. Y las fianzas de crédito, un sector, un ramo muy estrecho, que se garantiza el pago total o parcial al beneficiario contraídas por el fiado. Pues estas generalmente son las fianzas que se utilizan ante instituciones del Estado como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, pero quedando fuera de política todas las obligaciones de pago entre particulares. Entonces, básicamente estas son las 4 ramos en los que se diferencian los tipos de fianzas. Nuestras fianzas, que es el ramo 3, las fianzas administrativas son las que comúnmente manejamos y ustedes seguramente tienen mucha experiencia con ellos. Y aquí reitero que son la fianza de anticipo, cumplimiento, buena calidad o vicios ocultos. Vamos a identificarla rápidamente. La fianza de anticipo garantiza la debida inversión o amortización de los recursos entregados. Garantiza que el dinero que se le entrega al contratista esté perfectamente amortizado y aplicado para lo que es el destino de esos recursos, para lo que indica el objeto del contrato por el cual se emiten las fianzas. ¿Y de qué forma beneficia al inversionista o al Estado? Pues protege la inversión que se entrega a un contratista y se reduce la posibilidad de que los recursos se desvíen hacia fines distintos. Entonces, es garantizar que el anticipo, que el recurso llegue exactamente y se aplique correctamente según la obligación contractual. Y para el cliente, para el contratista, pues no aumenta el costo, es algo que ya está dentro del costo total de la ejecución de la inversión por parte del Estado hacia una obra licitada, donde tiene que cumplir, entre otras cosas, con sus garantías respecto al recurso. Y da mayor seguridad al inversionista, pues al respaldar la operación. ¿Cuál es el documento fuente? El documento fuente se refiere al documento de donde nacen las obligaciones contractuales que se van a garantizar. Y puede ser el contrato de obra pública, generalmente, pedido, orden de compra, orden de trabajo, cualquiera de estos, cualquiera que cumple con las funciones y de validez sobre un contrato que genere estas obligaciones
contractuales es la fuente para emitir la fianza de anticipo, cumplimiento o calidad. Es muy importante mencionar que el hecho de que una empresa, un contratante tenga la capacidad de afianzamiento, pues lo posiciona dentro de un rubro donde puede estar participando en determinadas obras, en determinadas licitaciones, derivada de la capacidad de afianzamiento que tenga y sobre todo de la agilidad con la que presente sus garantías. Habla mucho de una empresa. La fianza de cumplimiento pues garantiza las obligaciones contractuales de todas las cláusulas del contrato. La fianza de anticipo garantiza únicamente el anticipo que se da, únicamente el recurso como anticipo. La fianza de cumplimiento garantiza el clausulado del contrato, todas las obligaciones que están ahí estipuladas en el contrato. ¿Cuáles son los beneficios para el inversionista o para el Estado? Pues valida y sustenta la solvencia y capacidad en el cumplimiento del compromiso adquirido por parte de los proveedores y aumenta la probabilidad de que la operación llegue a un buen término. El hecho de que el Estado o el inversionista tenga una fianza de cumplimiento pues le da certeza de que va a llegar a buen fin y de que el contratista, al momento de presentar una fianza, pues sabe que estuvo analizado por parte de la afianzadora para ser capaz de poder cumplir con esas obligaciones, motivo por el cual presenta una garantía de fianza de cumplimiento. Y para el contratista, pues le da certeza al beneficiario de que es una empresa capaz para cumplir sus obligaciones contractuales, capaz en cuestión financiera, en cuestión técnica y en cuestión moral. Ahorita más adelante hablamos específicamente de esto. Y claro que es una ventaja competitiva. La fianza, permítanme el paréntesis, la fianza generalmente se tiene vista como el documento que hay que entregar o el trámite que hay que hacer para poder accesar y finiquitar el contrato y nos entreguen el anticipo y poder empezar a realizar los trabajos materia del contrato. Es un documento que hay que entregar, es un requisito y yo creo, y nosotros en Grupo Caja, a través de nuestra experiencia y nuestro recorrido en el sector afianzador y en el mercado de más de 25 años, pues es que la fianza más bien es un instrumento diferenciador. Nos puede dar ese plus, esa diferencia entre otros contratistas o entre otros servidores para distinguirnos que nosotros como empresa tenemos una afianzadora que respalda nuestra forma en que ejecutamos los trabajos, respalda nuestra situación financiera y nos respalda moralmente. Es decir, estamos bajo un análisis que nos genera una línea de afianzamiento, lo cual habla de la capacidad que tenemos para cumplir obligaciones contractuales. Entonces, más que un requisito, nosotros manejamos la fianza como un instrumento diferenciador. Y la fianza de vicios ocultos o buena calidad que garantiza la reparación de los vicios o defectos, como lo dice su nombre, de los materiales o de la mano de obra utilizados para la ejecución o realización de los pedidos. Es decir, garantiza los trabajos que se ejecutaron en materia del contrato y que tuvieron una vigencia en una fecha determinada, los va a garantizar por un año posterior. Pero según el proyecto de iniciativa a la modificación de este artículo que comentábamos, es que ahora, en lugar de garantizarlos por 12 meses, ahora será por 24 meses. Es decir, el riesgo para el contratante o el riesgo para la afianzadora sobre la calidad de los trabajos ejecutados, pues será por mayor tiempo. Por lo tanto, será de mayor riesgo. Los beneficios para el inversionista y para el Estado, pues que la garantía cubre diferencias descubiertas por mayor tiempo, básicamente, y que otorga certidumbre al Estado o al inversionista sobre los trabajos que estén perfectamente realizados, sobre materiales o situaciones que estén ocultas que no se ven a simple vista al momento de recibir los trabajos o el proyecto.
Entonces, da una certeza sobre el tiempo. Y como los beneficios como contratista, pues, pues le da certeza y da confianza el hecho de que entregues una fianza que garantiza que lo que tú hiciste lo hiciste correctamente, pues habla de que precisamente está hecho conforme a los lineamientos y al clausulado y a las especificaciones que generó el Estado o el inversionista. Y obviamente contribuye al pago oportuno de los trabajos desarrollados. Si yo tengo como inversionista, como Estado, me entregas esta garantía de que acepto yo los trabajos que me estás dando y tú me entregas una garantía que respalde los trabajos por 12 o 24 meses, pues obviamente me da confianza y me da seguridad de que en caso de que haya alguna situación, los vas a reparar y si no habrá una institución que me resarcirá el daño. ¿Cuál es el documento fuente de esta obligación? El acta recepción. En la obra pública generalmente se le llama acta recepción, en la iniciativa privada puede ser cualquier otro documento que emita el beneficiario donde acepte recibir de conformidad los trabajos realizados. ¿Cuándo termina una fianza? ¿En qué momento deja de surtir efectos una fianza? Hay dos formas solamente, por la anulación de la misma o por la cancelación. Esta terminología es importante definirla porque son muy diferentes. La anulación es cuando la fianza no cumplió su finalidad. Cuando se emite una fianza y por alguna razón no se llevó a cabo la obligación para la cual fue emitida. Quiere decir porque el beneficiario no la utilizó. La única forma en que se puede anular una fianza es porque el beneficiario no fue utilizada. Se me ocurre, en ejemplo, una licitación que no se llevó a cabo y que el organismo gubernamental emite el documento donde menciona en hoja membretada que no se llevó a cabo la licitación, procede una anulación de la fianza emitida. ¿Por qué? Porque no cumplió su cometido, porque la situación para la cual fue emitida y respaldar una obligación, esta obligación nunca se llevó, que fue la apertura de una licitación. Es un ejemplo, pero esa es una forma en que puede terminar una fianza su esencia por la anulación. Y la otra es la cancelación. Es cuando efectivamente se lleva todo su cometido y respalda las obligaciones para las cuales fue emitida la fianza, pero estas llegaron a su término por el cumplimiento de las obligaciones por parte del fiado, por parte del contratante ante el beneficiario. Entonces, una vez que tú terminas la obligación por la cual nació la fianza y por la cual se respaldó, en ese momento se cancela la fianza. Se cancela la fianza y termina su esencia, salvo la situación jurídica que existe de garantizar 180 días posteriores, pasado el tiempo de la fecha de terminación. Pero eso ya es entrar en temas jurídicos. Lo importante ahorita que quisiera que quede claro es que hay dos términos, anulación y cancelación. Anulación es cuando no se lleva a cabo la esencia o la finalidad por la cual se emitió la fianza, y cancelación es cuando se cumple la obligación por la cual se emitió la fianza para respaldar la obligación del fiado ante el beneficiario, se cumplió con esa obligación, por lo tanto procede la cancelación de la fianza. ¿Cuáles son los tipos de cancelación? Pues la autorización expresa por parte del beneficiario, como lo vimos ahorita, el documento que la cancela es el acta de recepción, hablando de la obra pública, o la cancelación automática que existe en las fianzas de vicios ocultos o buena calidad, donde la vigencia ya viene cerrada. Esta fianza garantizará los vicios ocultos, buena calidad, a partir de la fecha de su expedición por 24 meses, como lo menciona la propuesta de la nueva propuesta de iniciativa de ley. La vigencia ya está cerrada, ya está mencionado en su texto que tendrá 24 meses posteriores a la fecha en que terminó los trabajos. ¿Cuál es la fecha de los trabajos? La que tenga mencionada en el acta de recepción, en el documento fuente que le dio nacimiento o que le dio surgimiento a la fianza de vicios ocultos y buena calidad.
Bueno, entrando un poquito aquí, esto es interesante. Sobre las líneas de afianzamiento, que era importante tenerlas y más con esta modificación, con esta iniciativa, pues se requiere tener líneas de afianzamiento un poco más amplias, derivadas de los proyectos que tiene cada una de las empresas, para poder estar respaldando sus obligaciones de mayor tiempo y mayor porcentaje. Pero a veces sucede que, ¿por qué no me han entregado la fianza? ¿Por qué mi agente no me ha entregado la fianza? ¿O por qué no me quisieron dar la fianza? Y aquí hay algunos de los casos por los cuales sucede esto y que tal vez no nos los menciona nuestro agente de forma clara. En las empresas, porque no tienen garantía de recuperación suficiente. ¿Qué es lo que se analiza en el sector afianzador para dar una línea de afianzamiento? Pues la capacidad financiera de la empresa, la solvencia, los estados financieros que tienen que estar acordes a sus declaraciones anuales, sus pagos de impuestos. Entonces, la situación financiera con todas sus análisis de apalancamiento, liquidez, de solvencia, todos estos análisis contables que se hacen, pues son si no se cumplen con ellos, pues es un motivo de rechazar una empresa para ofrecerle la línea de financiamiento que le está solicitando, o en su defecto, una línea de financiamiento acorde a la situación financiera que presenta. Entonces, una negativa, un rechazo es que a lo mejor está en pérdidas la empresa, que tenga una situación financiera negativa. Otro, que no tenga un buen historial crediticio, es decir, que tenga un reporte en buró de crédito negativo, que no sea una empresa que esté cumpliendo con sus obligaciones crediticias, como así en su momento las obtuvo. Llámense arrendamientos, llámense tarjetas de crédito empresariales, llámense pagos de cualquier otra índole que estén registrados y que esté este historial manifestado en el buró de crédito. Y también, obviamente, en el historial en el sector de fianzas. El sector afianzador, obviamente, está comunicado, existe un boletín donde se sabe si una empresa tiene reclamaciones vigentes, por ejemplo, y su historial sobre el cumplimiento de sus obligaciones en el sector está de manifiesto, y si no cumple con sus obligaciones de pago de las fianzas emitidas, llámese primas, también está de manifiesto en el sector afianzador. Entonces, un mal historial también en el sector puede ser una causa de rechazo de las fianzas. Y la solvencia acreditada, pues lo que comentaba ahorita, que viene del análisis de toda la información financiera, que en paralelo va también con la información que ofrezcan o las garantías reales que ofrezcan en paralelo a la situación financiera. Llámense inmuebles de la empresa, de los socios o algún tercero de que conforme estas garantías de respaldo ante el sector afianzador. Y el monto de afianzamiento agotado, es decir, una empresa que tenga una línea de afianzamiento de cierta cantidad, el cual ya se encuentre fianzas en vigor emitidas y que están en vigor, por lo cual esa línea de afianzamiento llegó a su tope y no se le puede dar más fianzas. Entonces, esas serían básicamente algunas de los rechazos más importantes o que suceden más en el sector, por el cual se puede decirle a una empresa que no hay forma de entregarle o de generarle una línea de afianzamiento. Y en los contratos, en la viabilidad de los contratos, pues que la obligación esté fuera de política, que la obligación contractual que esté manifestada y que nosotros como sector afianzador tendremos que respaldar, esté fuera de cualquier viabilidad jurídica y por lo tanto fuera de las políticas del sector afianzador. El texto solicitado por el beneficiario no esté autorizado por el sector afianzador o el afianzador en particular. Es decir, que en el texto soliciten que nos obliguemos como sector afianzador a algo en lo cual en las políticas internas de la afianzadora esté fuera de alcance, o que simplemente esté fuera de un contexto jurídicamente posible para el sector. Y pues de igual forma, pues primas pendientes de pago, la falta de la actualización de la solvencia,
Es importante saber que todo el sector afianzador requiere de actualizaciones trimestrales de la información financiera que va generando en su desarrollo y en su operación cada una de las empresas. Entonces, la actualización es importante. Algunas veces el rechazo puede ser porque no se ha actualizado la información financiera, pero estos son situaciones que se ven en lo particular. Pero lo correcto, como está marcado por la Comisión Nacional, es que la actualización debe ser cada 3 a 6 meses. Y obviamente sus declaraciones anuales, acordes a la información financiera, anualmente conforme los tiempos están especificados. Y que las garantías sean insuficientes, las garantías de la misma línea de afianzamiento, ya sea por la situación financiera o por que no tenga garantías reales que cubran la línea que se requiere para garantizar determinado proyecto, determinada obligación contractual. A esto es a lo que se le llama la estrategia de afianzamiento, y esto es pues el motivo de la plática con ustedes, es llevar a cabo una estrategia correcta para estar listos con líneas de afianzamiento para poder respaldar las obligaciones que están en la ley de obra pública o entre particulares, pero sobre todo atendiendo al proyecto de iniciativa, pues a la ampliación que va a haber en estos artículos sobre las garantías que tienen que presentar. Entonces, el poder tener por parte de cada uno de los contratantes una estrategia para estar listos para respaldar las obligaciones contractuales. Y más aún que estar listos, utilizar la fianza como un instrumento diferenciador que puede marcar una parte importante dentro del brochure o currículum de cada una de las empresas. Las estrategias de afianzamiento. ¿Cuáles serían las? Bueno, va unado a todo lo que hablamos, estudiar la situación de la empresa. Lo que hacemos en Grupo Caja ya en específico es que analizamos cada una de las empresas, analizamos su situación financiera para poderle ofrecer la mejor línea con respecto a esa información financiera. E inclusive poder platicar o aconsejar o a participar en asesorar al contador o despacho contable con la empresa para poder presentar una información correcta, como lo requiere el sector afianzador, para poder tener una excelente o poder alcanzar la línea de afianzamiento más extensa que se pueda tener acorde a su situación financiera. Me refiero a la asesoría contable con las empresas, porque muchas veces la información que se presenta no se presenta de forma correcta, no cumple en ocasiones con los lineamientos del Colegio de Contadores ya previamente establecidas, y entonces se le da esa asesoría para que se presente de forma correcta los balances, estados, resultados, analíticas y toda la información que se requiere para poder crearle una línea de afianzamiento. Y una vez teniendo esta línea o este análisis, se crea unas líneas de afianzamiento en el sector afianzador. Y Grupo Caja lo que hace es que define qué afianzadora es más conveniente aperturar la línea de afianzamiento para dicha empresa, y esto derivado de sus obligaciones que tiene proyectadas y el tipo de obligaciones contractuales que genera la empresa. Entonces, no somos un broker que lo hace en el sector y lo hace con diferentes afianzadoras, manejando estratégicamente a cada una de ellas según las características del fiado, de la empresa, del contratante, y según las necesidades de afianzamiento. Y el correcto seguimiento del mantenimiento de las líneas, que una cosa es abrir una línea o otorgar una fianza, y otra cosa es darle un mantenimiento correcto para que esa línea esté disponible en el momento en que el contratante la requiera, y así poderle entregar las fianzas de forma inmediata, y esto
pues, representa una solidez para la empresa. ¿Y cómo se hace esto? A través del seguimiento de cancelaciones, la asesoría en las cancelaciones, las actualizaciones de la información financiera, de las garantías reales con las actualizaciones de investigaciones en registros públicos de la propiedad, prediales y toda esta información que se tiene que mantener actualizada en la documentación o en la información de las líneas de afianzamiento de cada uno de los clientes, es lo que hace ese mantenimiento importante para tener la disponibilidad inmediata cuando el contratista, cuando el fiado la requiere derivado de la firma de algún contrato. Y lo más importante, el análisis con respecto a la proyección de la empresa. El análisis con respecto a la proyección de los montos que posiblemente tengan o proyectados contratados al siguiente año o al futuro que ellos tengan planteado, y el tipo de obligaciones que se van a generar para nosotros dar la asesoría para colocar su línea de afianzamiento en diferentes afianzadoras dentro del sector, afianzadoras o aseguradoras. Ofrecer el servicio de valor agregado para las empresas de la Cámara. Pues esto básicamente es lo que ofrecemos nosotros a la Cámara, y es algo que hacemos extensivo y que marca la gran diferencia entre tramitar una fianza y tener una asesoría sobre una línea de afianzamiento creada en el sector afianzador. La documental puede ser la que se maneja para cualquier intermediario en el sector. La documental que se tiene que solicitar y se tiene que analizar para crear una línea de afianzamiento. La diferencia está en cómo se analiza y cómo se presenta ante el sector afianzador y quién la presenta. Grupo Cajal está posicionado dentro del sector afianzador, dentro de las afianzadoras, aseguradoras, pues entre los niveles más importantes para poder presentar y negociar los contratos a respaldar. Y esa es una de las grandes diferenciadores. El cómo se presenta y cómo se negocia una obligación ante la afianzadora y cómo se prepara con el fiado, con el contratante, para saberla integrar. Y esa es la función de un intermediario, de un broker de fianzas. Y es lo que nosotros le ofrecemos al colegio. Se resume, hicimos un pequeño diagramita de lo que son los procesos para emitir una fianza. Entonces, si nos vamos del lado izquierdo superior, el envío de la solvencia y documento fuente, que sería para generar el análisis para poder emitir la fianza, y el documento fuente donde surge la obligación contractual para emitir la fianza, la revisión de la solvencia, la calificación de las garantías, luego es el envío de los formatos para que los firmen, los formatos y contratos y toda esta relación jurídica de la que hablaba en la relación tripartita, de la relación jurídica contractual que existe entre la empresa y la afianzadora, y la consulta del buró para revisión sobre la capacidad moral o sobre la trayectoria en cumplimientos financieros. Posteriormente pasamos al envío y a la autorización sobre los previos de las fianzas o la fianza en su texto para que sea autorizada por parte del beneficiario, el envío de la fianza, la factura electrónica y el pago. ¿Cuál es la diferencia entre sacar una fianza y crear una línea de afianzamiento con lo que nosotros, Grupo Cajal, ofrece? Es que nos saltamos o hacemos a priori los 6 primeros pasos. Del lado izquierdo, envío de solvencia, revisión, calificación en formatos y consulta de buró. Todo eso es lo que se refiere a tener una línea de afianzamiento lista para la emisión de fianzas. Y ahí es donde está uno de los grandes diferenciadores como intermediario. Es tener esa parte perfectamente actualizada y al día, analizada con una línea de afianzamiento aprobada para poder emitir en cualquier momento y de forma inmediata las fianzas. Entonces, es por eso
que la flechita verde nos indica la agilidad sobre el Grupo Cajal o sobre el tener una línea de afianzamiento perfectamente actualizada y aprobada en el sector. Que nos vamos del documento fuente, el primer punto, nos vamos directamente al envío y autorización previo de la fianza, porque lo demás está hecho. ¿Y esto qué hace? Agilidad. ¿Esto qué demuestra? Que la empresa que emite, que presenta la fianza, el contratante, tiene una capacidad de afianzamiento inmediata, lo cual habla muy bien de esa empresa ante el beneficiario como una empresa que tiene la capacidad contractual, tan es así que tiene la capacidad para garantizar lo que firma en sus contratos. Básicamente es esta la pequeña plática que queríamos tener con ustedes, aunada con el tema sobre la reforma, sobre el proyecto de iniciativa. No sé si pasemos, voy a quitar la pantalla para pasar a preguntas y respuestas si es que las hay. Isra, Sí. yo quisiera ahondar en puntualizar un tema de lo que acabas de comentar, Sí. y aquí tocarlo, y muy repetitivo porque es la realidad y lo que nos enfrentamos en Grupo Cajal con clientes nuevos. ¿Qué pasa? La realidad es que cuando solicitan una fianza para un proyecto, como bien lo dijo Israel, se tienen que hacer todos estos pasos. El problema es que se lo piden a la persona, digamos, al contador, y el contador en lo que prepara los estados financieros, en lo que presenta están las declaraciones anuales, y se pierde un día, 2 días, 3 días, 4 días, y esto se vuelve una fianza que urge para el día de ayer, la van a tener en 3, 4, 5 días en muchas de las empresas que hemos visto. Nosotros el servicio que damos y que bien lo explicó Israel es hacer un análisis previo de toda la información para que en cuanto ustedes ya tengan su línea de afianzamiento, ustedes ya puedan emitir las fianzas de manera veloz y el mismo día. La otra problemática que nos enfrentamos, y esto es a manera financiero o de contabilidad, es que nos enfrentamos con muchas empresas en un principio en donde la fianza ya debe de ser cancelada y no le avisan al contador, no le dan la terminación de obra, y el contador, por tener una carga administrativa bastante en la empresa, lo guarda en el cajón. ¿Qué pasa? Que eso te va restando tu nivel de afianzamiento. Entonces, cuando la empresa solicita una fianza, esa fianza que no se canceló, estamos, ¿cómo se llama? No cancelamos ese monto, y ese monto nos puede servir en un futuro. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en Grupo Cajal? Le damos seguimiento preciso y andamos con la persona indicada, que ustedes mismos como empresa nos dicen, tienen que verlo con el supervisor de obra o tienen que verlo con el director general, para darle seguimiento a esa cancelación de obras, porque esto es un tema muy común dentro de las empresas. Nada más quería puntualizar eso, Israel. Perfecto, sí, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si es muy interesante luego compartir por ahí ideas, ¿no? Comentarios. No sé si haya alguna pregunta que podamos, sobre todo para ahondar en algún tema que en específico les interese a alguno de los aliados aquí de la Cámara. Israel, a mí me gustaría retomar un punto que tú mencionaste y que es muy importante, aprovechando pues el expertise que tienen ustedes en el sector. Hablaste de un punto muy específico de la reforma de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas, en el sentido de que ahora la única entidad autorizada con independencia para toma de decisiones van a ser las empresas supervisoras, que ya no va a haber juez y parte. Me gustaría mucho que nos pudieras volver a
a comentar el punto y cuál es la importancia de ese cambio específico en la ley de obra pública. Sí, Raúl, muchas gracias. Bueno, el cambio, yo creo que el cambio como Estado, como orden público, me parece muy interesante. La propuesta, yo de hecho lo rescataría como el punto, hablando de esto, acotando a nuestros temas, es el punto más delicado y más importante, porque simplemente el Estado estaba fungiendo como juez y parte dentro de una licitación, dentro de un recurso aplicado sobre obra pública. Y esa iniciativa, ese pensamiento nos hace progresar como país en la parte pública. Creo que el hecho de que haya, y más con los sucesos que acaban de pasar, sería blindar y responsabilizar a una persona capacitada que no esté dentro del mismo estado y que sea una persona totalmente fuera quien avale, supervise y autorice. Y eso es ser corresponsable. Eso es el Estado pasar la esfera que no le corresponde, pasar la esfera a un particular, a una persona fuera del Estado que avale lo que el Estado está invirtiendo, cómo lo está haciendo y cómo lo está haciendo el contratante. A mí me parece, Raúl, lo más importante, creo que evolucionamos como en el orden público, en la parte de infraestructura, me parece lo más álgido y lo aplaudo y ojalá lleve a publicarse. Excelente. Perdón, perdón, se me fue. Y aparte, ustedes como colegio, como cámara, perdón, pues creo que forman parte importantísima de esta iniciativa. La cámara de ustedes pues manejará y será quien coordine toda esta responsabilidad con esta individualidad paralelo al Estado. Entonces creo que para la Cámara es algo muy, muy interesante. Excelente, muchas gracias, Israel. Noé, si nos haces favor, me parece que hay preguntas que han escrito. Así es, muchas gracias. Sí, nos acaban de colocar una en el apartado correspondiente, la cual dice, ¿se han ejercido fianzas en contra de los contratistas? Esa es la pregunta. ¿Podrían dar un ejemplo? Sí, claro, sí, claro, muchísimas, más de lo que se puedan imaginar. La fianza es un instrumento jurídico que forma parte en nuestro país, en nuestro entorno jurídico, como un negociador, una garantía de respaldo que tiene como finalidad en un inicio negociar una situación contractual que se está dando. Entonces, cuando existe una reclamación, la afianzadora investiga y checa que este incumplimiento manifestado por parte del beneficiario sea real, y lo marca así la ley, y tiene sus términos. Y hay reclamaciones, sí hay muchas reclamaciones pagadas, claro, forma parte del sector, forma parte de la garantía como tal en lo particular, y evidentemente no hay un informe que podamos tener acerca del número de fianzas pagadas o montos pagados y de las empresas, pero sí los hay. En nuestro despacho hemos tenido reclamaciones que se han presentado durante estos 25 años y las afianzadoras en más de una vez los han tenido que pagar. Y es inclusive un argumento importante para saber que la fianza es un instrumento que garantiza obligaciones y que paga por ellas y que cumple su función como instrumento jurídico sobre el resarcimiento o el pago de la fianza que así corresponda conforme al incumplimiento demostrado. Dar un ejemplo, bueno, no puedo dar nombres de empresas, pero sí los hay muchísimos, y es lo que fortalece nuestro producto. El hecho de que la fianza sea un instrumento que puedas cobrar es lo que le da la fortaleza. También es cierto
que muchas reclamaciones mal presentadas o reclamaciones que suceden en diferentes sectores que lo hacen de forma inadecuada, sino simplemente por una forma de presión. Hay muchas reclamaciones que no son procedentes. Y de ahí que a lo mejor puede existir el tema o la idea de que la afianzadora no paga. No es así, más bien no se presentan correctas reclamaciones, no se sabe presentar una reclamación, la presentan por motivos diferentes a los reales sobre un incumplimiento en la obligación contractual. Entonces, es algo que Grupo Caja nosotros hacemos, asesoramos inclusive al beneficiario o asesoramos a nuestros clientes sobre reclamaciones presentadas y a los beneficiarios sobre cómo presentar reclamaciones. Entonces, contestando tácitamente a la pregunta, sí hay muchas reclamaciones pagadas por los instrumentos llamados fianza y hay muchas otras que no se pagan porque no se presentan correctamente o porque la forma en que se presentan no tiene que ver con un incumplimiento real en una obligación contractual. Muy bien, Israel. Muchas gracias. Otra pregunta, aprovechando que los tenemos acá, que no ocurre todos los días. Me gustaría saber qué opinión les merece el otro cambio importante bueno, hay varios, pero específicamente en referencia al sector afianzador. ¿Qué riesgos y qué oportunidades ustedes detectan respecto del incremento en porcentaje y el incremento en tiempo, los cambios cuantitativos en cuanto a los requerimientos de garantía que ahora van a aparecer en la Ley de Obra Pública? Me gustaría escuchar sus comentarios al respecto. Sí, claro, Raúl. Son significativos, son importantes. El incremento que están haciendo en el porcentaje del 10 al 20% en el artículo 66, aquí en México la fianza de cumplimiento, a diferencia de otros países, se tiene catalogada como una penalización, porque el monto de la fianza, la Ley de Obra Pública y la costumbre en la IP, pues que sea por el 10% del monto contratado. Entonces, más como una penalización sobre un incumplimiento. Muchas veces ese 10% no alcanza para resarcir el incumplimiento. Entonces, pienso que la iniciativa por parte del colegio viene de ahí, viene a decir, a ver, ya que no sea un tanto una penalización, sino que sea un monto que ayude más al beneficiario sobre el incumplimiento contractual por parte de la empresa, por parte del contratante. Entonces, de ahí que lo suben, quiero pensar que así fue el criterio, de ahí que lo suben al 20%. ¿Esto cómo impacta con las empresas o el contratante? Pues que si antes necesitaba una línea de afianzamiento o una fianza por determinado monto, ahora la va a necesitar por el doble. Entonces impacta en el hecho de tener correctamente un análisis exhaustivo sobre su línea de afianzamiento para incrementarla con respecto a las necesidades que va a tener proyectadas en próximo año o 2 años o los contratos que tiene. Entonces sí amerita observar, revisar la línea de afianzamiento que tiene la empresa, porque su obligación ya en fianza para presentarla en obra pública federal, pues ya no será el 10%, será del 20% del monto del contrato. Entonces, sí implica una revisión, implica prepararnos, implica analizar, implica hacer las cosas y las revisiones a priori al momento de contratar. Y sobre los tiempos, aquí sobre el tiempo, pues una de las cosas que impacta es el precio de la fianza, porque las primas son anualizadas. Entonces, si ahora la obra pública menciona que tiene que ser por más meses, pues bueno, el primer impacto sería en el precio de la fianza, el cual pues se duplicaría, ¿no? Y obviamente
el tipo de obligación a garantizar, pues el riesgo aumenta porque la posibilidad de algún vicio oculto, pues cambia si es de 12 meses a 24 meses. El riesgo aumenta un poco. Claro, también entonces, por lo tanto, habrá que estar afianzando a empresas que tengan una trayectoria importante y que se sepa que la forma en que realizan sus trabajos lo hacen de manera correcta, porque ahora como afianzadora, como sector afianzador, voy a garantizar su obligación, no por 12 meses, sino por 24. Entonces, esto implica por parte del intermediario y de la afianzadora el revisar o analizar la trayectoria y la forma de cumplimiento de cada uno de sus fiados, de cada uno de sus contratantes, de sus clientes. Pero yo lo veo un poco más en el tema del porcentaje. Ese sería el comentario. Y bueno, la otra parte sobre cartas de crédito y recursos líquidos, creo que el porcentaje de empresas que podrían respaldar obligaciones contractuales con carta de crédito o recursos líquidos, no quiero decir algún número, pero pensaría que sería la mínima parte de los contratistas en este país que pueden dar cartas de crédito o recursos líquidos para garantizar obligaciones contractuales, y yo creo que no pasaría el 5% de las empresas que pudiesen hacerlo. Entonces, la fianza sigue siendo el mejor instrumento para garantizar obligaciones contractuales. Excelente, Israel, muchas gracias. Adelante, Noé, me parece que hay más preguntas. Perdón, ¿quieren que vaya? Estoy leyendo algunas preguntas, ¿quieren que las vaya respondiendo o...? Ahora adelante, Israel, con toda libertad. Muchas gracias. Sí, adelante. Gracias. Perdón, a ver, estoy leyendo aquí una que dice que hoy en día se pueden aperturar líneas de afianzamiento sin exhibir seguramente, o presentar inmuebles en garantía. Sí, sí se puede. La creación de una línea de afianzamiento correctamente debe de llevar, o para tener una mejor línea de afianzamiento, debe llevar garantías reales, es decir, el exhibir inmuebles. Pero sí está a criterio de la afianzadora y efectivamente de la intermediación del broker, el asesorarlos para ver si la información financiera que tiene la empresa puede ser sujeta a una línea de afianzamiento. La respuesta es sí, sí se puede, pero obviamente está a análisis y a revisión por parte del intermediario, por parte del broker. Pero sí, sí se puede. ¿Ustedes emiten fianzas para empresas mexicanas con presencia en otros países? Sí, claro. Sí, Grupo Caja ha garantizado obligaciones contractuales en diferentes partes en diferentes países, Canadá, Guatemala, Bolivia, inclusive una de las empresas que manejamos tiene presencia en diferentes países, Argentina, España. Realmente el sector afianzador tiene presencia, ya sea por la misma marca, ya sea por la misma empresa dentro de otros países, como aliados o relaciones comerciales con otras aseguradoras en otras empresas, lo cual permite al sector afianzador en México respaldar obligaciones contractuales en muchos países del mundo. Nosotros lo hemos hecho en estos países que comentamos: Canadá, Bolivia, España, Argentina, Guatemala. Obviamente Estados Unidos, que es el principal aliado comercial. Muchas gracias, Israel. Tenemos ahí algunas otras preguntas. Sí, en contratos... Adelante. Gracias, Noé, perdón. En contratos con tiempos de ejecución menores a un año, ¿me cobrarían toda la anualidad? La prima de las fianzas, a diferencia, es una de las grandes diferencias del seguro y la fianza. La prima que se paga por la fianza es anualizada. Entonces, si la obligación a garantizar es de 4 meses, 6 meses o un mes,
el costo de la prima es el mismo, ya sea por un día o por un año. Son anualizadas. Estamos hablando de las fianzas administrativas, las fianzas que principalmente se utilizan en la obra pública, fianzas de anticipo, cumplimiento, calidad. Un 20%. Perdón, estoy leyendo aquí una... No le entiendo la pregunta. Al tener un 20% de nuevo afianzamiento, ¿han planteado la reducción de sus costos? Ah, ya entendí. Ok. El costo de la fianza, pues tiene que ver con el riesgo, tiene que ver con la obligación contractual, tiene que ver con el fiado, con el cliente, tiene que ver con muchas variables que si la obligación contractual o la obligación a garantizar, perdón, aumenta en tiempo o aumenta en monto, pues de igual forma para el riesgo para el sector pues aumentaría. De ahí que el análisis y la línea pues se haría de forma pues más exhaustiva al momento de garantizar un porcentaje más alto. No se ha planteado, no se ha planteado, primero por el hecho de que no está publicado, es una propuesta todavía, como iniciativa, y segundo, porque no en el sector hasta el momento que yo tenga enterado en lo particular, aquí en Grupo Caja no se ha planteado alguna situación de primas, y no creo que vaya a ser el caso, pero al momento no se ha puesto sobre la mesa. Aquí una pregunta muy interesante. ¿Grupo Cajal puede directamente emitir fianzas o es a través de las afianzadoras? No, Grupo Cajal está autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como intermediario. Nosotros somos un broker intermediario a nivel nacional que intermediamos con todas las aseguradoras y afianzadoras autorizadas en el país. Nosotros, en lo particular, no emitimos garantías de respaldo. Nosotros somos un intermediario. No somos aseguradora ni afianzadora. Somos representantes de las aseguradoras y afianzadoras. Por lo tanto, quiero también decir que nosotros no cobramos por la asesoría que hacemos. Lo hacemos a través de las primas que pagan ustedes directamente a las afianzadoras o aseguradoras. Es un punto importante. Como intermediario, Grupo Cajal no cobra, ya que somos intermediarios directos de las afianzadoras. Entonces, somos una extensión, un representante de cada una de las aseguradoras y afianzadoras, y nosotros no cobramos a ninguna empresa, a ningún cliente de forma particular. Se paga la prima de la fianza y punto. Y aquí reiterar finalmente que para Grupo Cajal nosotros ofrecemos a las empresas de la CENEC la consultoría sobre las estrategias de afianzamiento. Esto, como bien lo dice Israel, nosotros no cobramos, ese es un servicio que se los ofrecemos a todas las empresas de la CENEC para que sea la estrategia de afianzamiento y podamos avanzar un poquito más rápido. Israel, aquí lo único que hace falta es, no pusimos la diapositiva de los correos para ponernos a sus órdenes, que tengan nuestros correos y nuestros teléfonos para los que estén interesados en tener una conversación más profunda o con más necesidades de sus empresas. Estaría bien que compartieras esa diapositiva, Israel. Tenemos también un comentario del ingeniero Ponce. Si me permiten, le voy a dar lectura. No encontré dónde dice la modificación de la ley de la supervisión es independiente.
solo en calidad de materiales y cumplimiento de especificaciones. El residente de la obra es el responsable de todo y es quien firma las estimaciones. Esa parte de la ley no se ha modificado. Es un comentario del ingeniero José Ponce. Ok, a ver, tuve aquí un problemita. Ya sí me escuchan, ¿verdad? Sí, adelante. Claro que sí. Ya, sí, correcto. Sí, la diferencia en la iniciativa es que ahora va a ser un organismo totalmente diferente. Este supervisor, bien comenta el ingeniero, es un empleado, es un funcionario o está por parte del Estado, por parte de obras públicas, por parte del beneficiario. Entonces, entiendo que la iniciativa va en relación a que sea un tercero que no forme parte del Estado, que no forme parte de la función pública. Pero efectivamente, como lo dice el ingeniero, sí, quien firma en lo particular es una persona que trabaja para el Estado. Correcto. De momento no tenemos más preguntas. No sé si a nuestro director general le gustaría hacer algún comentario de cierre. Pues solamente agradecer el tiempo y la dedicación y que nos compartan acá con los afiliados de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría sus conocimientos. Me queda claro que tienen un dominio con muchos años de experiencia en el tema. Les agradecemos mucho la deferencia de la oferta a los afiliados de la CENEC. Y nada más también agradecer a los asistentes que nos acompañaron y a las interesantes preguntas que se hicieron durante la sesión. Y pues más nada, muchísimas gracias Israel, muchísimas gracias Iván. Esperemos que podamos, anunciar también a los afiliados que están aquí acompañándonos que firmamos un convenio de colaboración entre la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y Grupo Cajal. Este convenio ya está firmado y bueno, es un convenio para beneficiar a los afiliados con los servicios que ofrecen ustedes. Entonces, pues agradecerles la disposición, la atención, el tiempo y sobre todo compartir el conocimiento. Muy interesantes los conceptos que ustedes expusieron y bueno, esperemos que cristalice esta modificación a la ley de obra pública y bueno, que podamos estar entonces en contacto y podamos darle cauce al convenio que ya firmamos. Por lo pronto, y agradeciendo su exposición, les vamos a extender este reconocimiento. Entonces, le doy lectura. La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría otorga el presente reconocimiento al maestro Israel Calderón Gómez, director ejecutivo del Grupo Cajal, por su brillante participación en la jornada de consultoría, estrategias de afianzamiento ante las modificaciones a la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas. Agradecemos sus valiosas aportaciones a la Consultoría Nacional y al desarrollo de México. Muchísimas gracias, Israel. Asimismo, para Iván tenemos exactamente el mismo reconocimiento como representante comercial de Grupo Cajal. Muchísimas gracias, Iván. Estamos al habla, estamos en contacto y esperamos caminar en este sentido de poder establecer el puente entre las empresas afiliadas y el servicio tan valioso que ustedes nos proponen y que ustedes tienen respecto de pues, la asesoría muy específica, y me queda claro que es muy importante tener el seguimiento puntual de
de las obligaciones de fianzas y de afianzamiento de las empresas para poder hacer frente a los diferentes compromisos y que no queden por ahí saldos muertos, que es lo que comentó Iván muy atinadamente. Entonces, muchísimas gracias y sería todo por nuestra parte. Y muchas gracias a los asistentes. Les agradecemos mucho su presencia y estamos a sus órdenes para servir de puente con Grupo Cajal, y para cualquier duda adicional que tuvieran nos la pueden hacer llegar. Si es que no tomaron nota de los correos de Israel y de Iván, nosotros se los hacemos llegar, y si lo quieren hacer directamente, adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Te agradezco muchísimo la deferencia. Muchísimas gracias. Muy bonitos, por cierto, el reconocimiento. Les agradecemos mucho. Esperemos hacernos acreedores a ellos, merecedores. Les agradezco muchísimo. Noé, muchas gracias. Y fue un placer. Muchas gracias a todos los que se subieron aquí a la plática. Todo mi respeto a la Cámara Nacional, y Grupo Cajal está a sus órdenes. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias, Iván. Buen día. Hasta luego.